Los esfuerzos de contacto ocurren en elementos de máquinas cuando se transmiten cargas a través de superficies que presentan contactos puntuales o a lo largo de una línea. La figura muestra un rodamiento de bolas en el cual los contactos entre estas y las pistas del rodamiento son en un punto. En esta imagen podemos identificar de mejor manera el punto de contacto. Las figuras muestran elementos en los cuales el contacto es a través de una línea. En la primera figura tenemos un rodamiento en el cual el contacto es de forma lineal entre el rodillo y su riel. En la figura 2 tenemos un ejemplo de piñones, donde el contacto lineal ocurre entre los dientes. En la figura 3 tenemos un ejemplo de cadena. El contacto ocurre entre el rodillo de la cadena y el diente del piñón. En la siguiente figura observaremos tres tipos de contacto: convexo-convexo, convexo-cóncavo y convexo plano. Condiciones para la aplicación de las fórmulas. Las cargas deben ser normales a las superficies de contacto en reposo. Los materiales de los elementos contiguos son homogéneos e isotrópicos. El área de contacto es muy pequeña comparada con la superficie de los cuerpos que se tocan. Los esfuerzos efectivos están en dirección normal a la superficie de contacto de ambos cuerpos. Las cargas aplicadas sobre los cuerpos crean en la zona de contacto solo deformaciones elásticas sujetas a la ley de Hooke. Este contacto se presenta entre dos esferas, una esfera y una superficie plana, una esfera y una superficie esférica cóncava. Las esferas menor y mayor tienen radios R1 y R2 respectivamente. Al aplicar una fuerza de compresión F a los elementos, estos se deforman y el punto de contacto se convierte en una huella o superficie de contacto circular de radio A. La distribución de esfuerzos normales de compresión es uniforme, tal como se muestra en la figura. El esfuerzo de compresión es máximo en el centro de la huella y tiende a cero hacia los bordes. Las ecuaciones para el cálculo del radio de la huella A, la presión máxima, el esfuerzo cortante máximo, así como la profundidad Z a partir de la superficie de contacto a la cual ocurre este último son: donde nu1 y nu2 son las relaciones de Poisson de las esferas menor y mayor respectivamente. E1 y E2 son los módulos de elasticidad de las esferas menor y mayor. El signo más se toma cuando ambas esferas son convexas y el signo menos cuando una de ellas es cóncava. En las últimas dos ecuaciones, nu es la relación de Poisson de la esfera de interés. En el caso en que nu1 y nu2 sean iguales a 0.3, las ecuaciones anteriores pueden reemplazarse por las siguientes. Este contacto se presenta entre dos cilindros, un cilindro y una superficie plana, un cilindro y una superficie cilíndrica cóncava.
Este caso es muy común en ingeniería. Los cilindros menor y mayor tienen radios R1 y R2 respectivamente. Al aplicar una fuerza de compresión F a los elementos, estos se deforman y la línea de contacto se convierte en una huella rectangular de ancho W y largo B. La distribución de esfuerzos normales de compresión es también no uniforme. Las ecuaciones para el cálculo del ancho de la huella W, la presión máxima, el esfuerzo cortante máximo, así como la profundidad Z a partir de la superficie de contacto a la cual ocurre este último son: donde Nu1 y Nu2 son las relaciones de Poisson de los cilindros menor y mayor respectivamente. E1 y E2 son los módulos de elasticidad de los cilindros menor y mayor. El signo más se toma cuando ambos cilindros son convexos y el signo menos cuando uno de ellos es cóncavo. En el caso en que Nu1, Nu2 sean iguales a 0.3, estas ecuaciones pueden reemplazarse por Tomando como ejemplo el salto de motociclista, asumiremos que en el aterrizaje este golpea el suelo con una fuerza de 7000 N, la cual es soportada por el rodamiento que posee en la rueda trasera. Además, dejaremos a un lado el efecto que puedan causar los demás componentes de la moto. Nuestro elemento de estudio será un rodamiento de rodillos cilíndricos, el cual está compuesto por una guía superior, rodillos, una jaula y base inferior, como lo observamos en la gráfica. Para realizar un mejor análisis de nuestro ejercicio, debemos eliminar del rodamiento aquellos elementos que no sean de nuestro interés. Empezaremos por eliminar la guía superior. Después, procederemos a eliminar la jaula. Por último, eliminaremos los rodillos y solo nos centraremos en el efecto que causa uno de los rodillos sobre la base inferior debido a la acción de la fuerza de 7000 N. En este plano podemos observar las dimensiones del rodamiento y su ancho B de 13 milímetros. Datos del problema. Usaremos un rodamiento de acero aleado, cuyo módulo de elasticidad será de 207 gigapascales, relación de Poisson 1 y 2 de 0.3, un ancho de rodamiento de 13 milímetros, una fuerza normal de 7000 N, un radio 1 de 12 milímetros, un radio 2 de 4 milímetros. Para la solución de este problema usaremos las fórmulas de contacto cilindro-cilindro para una relación de Poisson de 0.3. Cálculo del ancho de la huella. Para la aplicación de esta fórmula debemos recordar que el contacto es convexo-convexo y debemos usar el signo más. Cálculo del esfuerzo de compresión máximo. Para este cálculo contamos con dos fórmulas. Cálculo del esfuerzo cortante máximo. Cálculo de la profundidad del esfuerzo cortante máximo. Ejemplos de fallas en rodamientos.
Podemos observar un caso de una primera falla que corresponde a una demarcación severa y aparición de ranuras profundas que evidencian un desgaste severo, con sus posibles causas y sus posibles soluciones. En este segundo ejemplo, corresponde una descamación en los puntos de contacto de los elementos rodantes. Una posible causa son los impactos durante la instalación y la solución emplear las técnicas y las herramientas adecuadas en la instalación o montaje del rodamiento. En este último ejemplo, observamos rajaduras y grietas. Sus causas pueden ser el impacto durante el montaje y su solución mejorar el método de montaje usando calentador de inducción y herramientas adecuadas.